El espacio estaba en silencio. Siempre estaba en silencio. Pero este tipo de silencio se sentía diferente. La capitana Bessa Thorne estaba de pie en el puente de mando de su barco. El luz errante su tripulación era pequeña, de tan solo 12 personas. Eran exploradores. Su trabajo consistía en cartografiar zonas antiguas de la galaxia que nadie había visitado en miles de años. Hoy sobrevolaban una zona muerta. Los antiguos mapas estelares la llamaban el cinturón silencioso. No había planetas, no había vida, solo espacio vacío y rocas fragmentadas. Las naves no solían llegar hasta aquí, no había nada que encontrar. O eso creían. Capitán, dijo Rish, el joven operador de radio. Su voz temblaba un poco. Encontré algo. Bessa se acercó a su puesto. ¿Qué ocurre? Una señal, dijo Rish. Una muy antigua. Bessa frunció el ceño. ¿Qué edad tiene? Rish la miró. Tenía el rostro pálido. 40.000 años, capitán. El puente quedó en silencio. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Eso no es posible, dijo Domik, el ingeniero del barco. Ninguna tecnología dura tanto, ni siquiera la nuestra. Lo comprobé 3 veces, dijo Rish. La señal es real, sigue repitiéndose. Bessa sintió un extraño escalofrío recorrerle el cuerpo. 40.000 años. Ese número significaba algo. Todas las especies de la galaxia conocían ese número. Era el año en que la Tierra murió. La Tierra. El planeta perdido. Las viejas historias contaban que allí vivieron humanos. Eran una especie pequeña y peculiar, curiosos, obstinados, amables, pero también peligrosos si se les provocaba demasiado. Y entonces, un día, desaparecieron. Su planeta quedó en silencio. Nadie sabía con certeza por qué. Algunos decían que una guerra los había destruido. Otros que era una enfermedad. Otros que era algo peor. Algo que nadie quería nombrar. Pero todos coincidían en una cosa. La Tierra estaba muerta. Llevaba muerta 40.000 años. Entonces, ¿cómo es posible que una señal procedente de la Tierra siga viajando por el espacio? «Tócala», dijo Bessa en voz baja. Las manos de Rish se movían sobre la consola. Parecía nervioso. «Capitán, debo decirle, la señal es muy simple. No es un mensaje completo. Es solo una palabra. Repetir». «Juega de todos modos». Rish pulsó un botón. Por un instante hubo estática. Luego, un sonido salió de los altavoces. Era débil, quebrado, como una voz que llama desde muy lejos, a través de muchos años de silencio. «Correr». La palabra se repetía, una y otra vez. «Corre, corre, corre». Nadie en el puente habló. El sonido llenó la sala y se sintió más denso de lo normal. Solo una palabra. Pero algo en ella hizo que a Bessa se le erizara el vello de los brazos. «¿De dónde viene?», preguntó finalmente. Rish volvió a mirar la pantalla. «La fuente es, capitán. La fuente son las antiguas coordenadas de la Tierra». Domik dio un paso al frente. «Eso es imposible. La Tierra fue destruida. No queda nada allí, ni electricidad, ni gente. Nada podría enviar una señal desde un planeta muerto. A menos que algo siga ahí», dijo Rish en voz baja. Bessa se quedó mirando la pantalla. La señal se repetía una y otra vez, constante y fría. «Corre, corre, corre». Había leído sobre la Tierra en antiguos registros. Todas las especies habían oído las historias, aunque probablemente la mitad fueran falsas. Se decía que los humanos eran temerarios, valientes hasta la insensatez. Luchaban con ahínco, incluso cuando no podían ganar. Algunas especies los respetaban, otras les temían, pero nadie había tenido noticias de ellos en 40.000 años. «Hasta ahora, capitán», dijo Rish. «¿Deberíamos informar de esto al mando central?» Bessa no respondió de inmediato. Algo le resultaba extraño. No peligroso, todavía no, sino extraño de una forma que no podía explicar. Un mensaje tan antiguo no debería seguir circulando.
Y un mensaje con una sola palabra, repetida durante 40.000 años, no era solo información. Fue una advertencia. ¿Pero una advertencia de quién? ¿Y una advertencia sobre qué? Observó a la tripulación. Todos los rostros en el puente reflejaban lo mismo: confusión y un miedo silencioso. «Cambien de rumbo», dijo Besa. «Tracen una ruta hacia el punto de origen de la señal». Los ojos de Domik se abrieron de par en par. «Capitán, ese es el antiguo sistema de la Tierra. Allí no hay nada más que ruinas». «Entonces descubriremos qué es lo que emite una señal desde las ruinas», dijo Besa. El barco giró lentamente, con los motores zumbando, mientras cambiaba de dirección. Detrás de ellos, el mensaje seguía sonando, bajo pero constante, como un latido que se negaba a detenerse. «Corre, corre, corre». Besa aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir la verdad sobre una especie que todos creían extinta. Una especie que, incluso en la muerte, había hecho algo que nadie esperaba. Habían intentado salvar a otros, y en algún lugar allá afuera, en la oscuridad y el silencio, la razón de esa advertencia seguía esperando. El luz errante se desplazó por el espacio durante 3 días antes de alcanzar el borde del antiguo sistema terrestre. Besa no durmió mucho durante esos días. No dejaba de pensar en la palabra: correr. Una sola palabra, enviada a través de 40.000 años. Parecía demasiado simple para no ser nada, y demasiado extraña para ser algo normal. Al tercer día, Domik se acercó a ella con una tableta en la mano. Su rostro se veía diferente, cansado, pero también emocionado. «Capitán, encontré algo en los archivos antiguos», dijo. «Documentos de antes del silencio, sobre la Tierra, sobre los humanos». «Muéstramelo», dijo Besa. Domik colocó el bloc de notas sobre la mesa. Los archivos antiguos se abrieron, descoloridos y rotos en algunas partes, como si hubieran sido copiados muchas veces a lo largo de muchos años. «La mayoría de las especies no hablan de esto», dijo Domik. «Es historia antigua, casi olvidada. Pero algunos registros han sobrevivido». Comenzó a leer. Y mientras hablaba, la historia se fue desarrollando. Los humanos nunca fueron la especie más fuerte de la galaxia. Tampoco fueron los más inteligentes, al menos no al principio. Eran jóvenes. Eran novatos en los viajes espaciales en comparación con otras especies. Muchas especies más antiguas los menospreciaban. Algunos los llamaban los ruidosos, porque discutían, reían y peleaban por todo. Otros los consideraban imprudentes, porque corrían riesgos que ninguna especie sensata se atrevería a correr. Pero había algo sobre los seres humanos en lo que incluso sus críticos estaban de acuerdo. Cuando algo amenazaba a otros, los humanos no huían primero. Corrían hacia ello. «Existía una amenaza», dijo Domik. «Una muy antigua. Los registros no le dan un nombre claro. Algunos la llaman el vacío. No luchaba como un enemigo común. No usaba naves ni armas como los demás. Simplemente borraba cosas, planetas, vida, sonido. Todo quedaba en silencio por donde pasaba». Besa sintió que se le encogía el estómago. «¿Borrado cómo? Nadie lo sabe», dijo Domik. «Ese es el problema. Nadie que lo haya visto de cerca lo ha explicado, porque nadie que lo haya visto de cerca sobrevivió el tiempo suficiente para explicarlo. Excepto los humanos», dijo Besa en voz baja. Domik asintió. Los humanos fueron los primeros en encontrarlo, mucho antes de que nadie más supiera siquiera de su existencia. Mientras otras especies aún discutían sobre qué hacer, los humanos ya estaban construyendo algo. ¿Construyendo qué? Un sistema de alerta, dijo Domik. Un transmisor lo suficientemente potente como para enviar una señal a través de toda la galaxia. Lo suficientemente potente como para durar decenas de miles de años, incluso después de que el emisor haya desaparecido. Besa se quedó mirando los viejos documentos en la libreta. Planos, esquemas, notas manuscritas de científicos cuyos nombres se habían perdido en el tiempo.
Pero un transmisor de ese tipo necesitaría una enorme cantidad de energía, dijo. Sí, respondió Domik. Le proporcionaba más potencia de la que cualquier nave o estación normal podría darle. ¿De dónde sacaron el poder? Domik guardó silencio un momento. Luego dijo. De su propio planeta, de la Tierra misma. Besa cerró los ojos por un segundo. Ahora lo entendía, incluso antes de que él le explicara el resto. No se limitaron a construir una máquina, dijo Domik. Utilizaron todo lo que tenían a su alcance, hasta el último recurso. Sabían que si usaban la energía de su planeta para enviar la señal, la Tierra no sobreviviría. Pero aún así lo hicieron. ¿Por qué? Preguntó Besa. ¿Por qué destruirían su propia casa? Domik la miró. Porque el hueco ya estaba cerca. La Tierra iba a caer sí o sí. Los humanos no podían impedirlo, pero aún podían advertir a los demás. Podían darles tiempo a otras especies para huir antes de que el hueco también las alcanzara. La habitación permaneció en silencio durante un largo rato. No enviaron el mensaje para salvarse a sí mismos, dijo Besa lentamente. Lo enviaron para salvar a todos los demás. Domik asintió. Besa miró por la ventana las estrellas, pensando en las 12 personas a bordo de su nave y en lo lejos que se sentía su hogar en ese momento. Pensó en toda una especie, millones de personas, que elegían dedicar los últimos instantes de su planeta a asegurar la supervivencia de extraños, personas a las que jamás conocerían. ¿Dónde está The Hollow ahora?, preguntó. Domik vaciló. Los registros antiguos no lo dicen. Fuera lo que fuese, desapareció después de que la Tierra cayera. No hubo avistamientos, ni rastro. Todos asumieron que había desaparecido. Se suponía, repitió Besa. En ese preciso instante, sonó una alarma en la estación de Rish. Su voz se escuchó por el comunicador, tensa y rápida. Capitán, tiene que ver esto. Ahora mismo. Besa y Domik se apresuraron hacia el puente. Rish miraba fijamente su pantalla con el rostro pálido. Detecté algo con los escáneres de largo alcance, dijo. A 2 sistemas de distancia. Un planeta simplemente se quedó en silencio, sin previo aviso, sin señal de auxilio, solo silencio, silencio absoluto. Besa sintió que se le helaba la sangre. Está sucediendo de nuevo, susurró. El Hollow no había desaparecido. Había vuelto. Durante un minuto entero, nadie en el puente dijo una palabra. La pantalla de Rish mostraba un pequeño punto rojo parpadeando en el mapa estelar. A 2 sistemas de distancia. Un planeta llamado Kerbantis, hogar de casi 2 millones de personas. Hasta hacía una hora había estado lleno de vida, lleno de ruido, lleno de naves que iban y venían. Ahora no mostraba nada, ninguna señal, ninguna lectura de energía, ninguna señal de vida, solo silencio. Tráiganme toda la información que tenemos sobre Kerbantis, dijo Besa. Su voz era firme, pero sus manos no. Rish tecleaba rápidamente. Capitán, esto no tiene sentido. Un planeta de ese tamaño, con tanto tráfico. Algo así debería llevar tiempo. Naves de evacuación, señales de socorro. Alguien debería haber dicho algo. A menos que no hubiera tiempo, dijo Domik en voz baja. Besa se volvió hacia él. ¿Qué quieres decir? Los registros antiguos decían que The Hollow no atacaba como un enemigo normal, dijo Domik. Sin naves, sin armas, sin aviso. En un instante, todo está ahí. Al siguiente simplemente desaparece, como si alguien apagara la luz. Besa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió a mirar el mapa. Kerbantis estaba cerca, demasiado cerca. ¿Cuánto tardará en llegar?, preguntó. Rish negó con la cabeza. No lo sé, capitán. Ni siquiera sabemos cómo se mueve. No sabemos a qué velocidad viaja ni en qué dirección va. Entonces no tendremos tiempo para adivinar, dijo Besa. Envíen una advertencia al comando central. Díganles lo que pasó en Kerbantis. Díganles todo lo que sabemos sobre la Tierra, sobre el transmisor,
Sobre The Hollow. Todo. Capitán, dijo Dominic con cautela. Puede que no crean en una vieja leyenda. Entonces será mejor que encontremos pruebas, dijo Besa. Pruebas reales. Algo que no puedan ignorar. Volvió a mirar el mapa estelar, contemplando el espacio entre su nave y la Tierra muerta. Una idea comenzaba a formarse en su mente, una que le oprimió el pecho. Los humanos construyeron un arma, dijo lentamente. O lo intentaron. Eso es lo que insinuaban los registros antiguos, ¿no? No solo un sistema de alerta. Algo más. Dominic vaciló. Los registros estaban incompletos, capitán. Mencionaban investigaciones, experimentos, pero nada sobre un arma terminada. Es posible que se les acabara el tiempo antes de poder construir una. ¿O es posible que lo hayan escondido en algún lugar?, dijo Besa. En un lugar seguro. En un lugar donde solo alguien que lo esté buscando lo encontraría. Rish miró a ambos. ¿Te refieres a la Tierra? Besa asintió. Si los humanos sabían que el hueco se acercaba y tuvieron tiempo de construir una señal que durara 40.000 años, tal vez también tuvieron tiempo de ocultar algo más. Algo para quien quiera que viniera a buscarlo. Esa es una suposición importante, dijo Dominic. Es la única pista que tenemos, respondió Besa. Y ahora mismo, un planeta con 2 millones de habitantes se ha quedado en silencio. No podemos darnos el lujo de esperar un plan mejor. El puente volvió a estar en silencio, pero esta vez era el silencio de la gente que reflexionaba profundamente, no el silencio del miedo. Pongan rumbo a la Tierra, dijo Besa. A toda velocidad. Los motores de la nave cobraron vida con un rugido, alejándola de la seguridad del espacio abierto y dirigiéndola hacia un planeta que llevaba 40.000 años muerto. Un planeta que ningún ser vivo había visitado en todo ese tiempo. No porque estuviera prohibido, sino porque nadie había tenido jamás un motivo para regresar. Hasta ahora, mientras el barco avanzaba, Besa permanecía junto a la ventana, observando cómo las estrellas pasaban borrosas. Pensó en la grabación. Esa palabra, repetida durante tantos años. Correr. Ella solía pensar que era una advertencia dirigida solo a los demás. Un mensaje que decía, manténganse alejados, se avecina el peligro. Pero ahora se preguntaba si significaba algo más. Quizás no era solo una advertencia para marcharse. Quizás también era una promesa. Una promesa de que, en algún lugar, ocultos y a la espera, los humanos habían dejado algo atrás. Algo destinado a ayudar a quien fuera lo suficientemente valiente como para ir a buscarlo. Capitán, dijo Rish en voz baja rompiendo el silencio. ¿Y si no hay nada allí? ¿Y si solo son ruinas y polvo? Besa no respondió de inmediato. Siguió mirando las estrellas. Entonces sabremos que lo intentamos, dijo finalmente. Pero no creo que eso sea lo que encontremos. Detrás de ellos, la tripulación trabajaba en silencio, revisando los sistemas y preparándose para un viaje que ninguno esperaba emprender. Delante, la Tierra esperaba en la oscuridad, silenciosa durante 40.000 años, guardando un secreto que estaba a punto de ser revelado. Ninguno de ellos sabía lo que encontrarían en aquellas ruinas, pero, fuera lo que fuese, estaba a punto de cambiar todo lo que creían sobre la pequeña y obstinada especie que una vez habitó ese planeta muerto. La Tierra no se parecía en nada a lo que Besa esperaba. Ya había visto imágenes de planetas muertos, grises, vacíos, destrozados, pero la Tierra era diferente. Incluso después de 40.000 años, tenía algo pesado, como si el planeta recordara lo que le había sucedido. La nave se desplazaba lentamente por la atmósfera. Debajo, la superficie estaba cubierta de polvo y tierra agrietada. Aún se podían distinguir siluetas antiguas, sombras de ciudades que antaño se alzaban allí. Nada se movía. Nada emitía un sonido. ¿Señales de vida?, preguntó Besa. Ninguno, dijo Rish en voz baja. Ni siquiera pequeños. Está completamente vacío.
Aterrizaron cerca de las coordenadas que Dominic había encontrado en los registros antiguos. Una gran estructura subterránea, oculta bajo lo que solía ser una montaña. El equipo tardó casi una hora en excavar entre las rocas caídas y abrirse paso hasta la entrada. En el interior, el aire era viejo y denso. El polvo flotaba a la luz de sus linternas. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, escritura humana, descolorida pero aún legible en algunos lugares. «Por aquí», dijo Dominic, siguiendo un pasillo que se adentraba más en la tierra. Caminaron durante un buen rato. Cuanto más se adentraban, más intacto se sentía el lugar, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que los humanos desaparecieron. Equipos viejos cubrían las paredes, pantallas rotas, sillas vacías, un lugar construido para personas que nunca volvieron a usarlo. Finalmente, llegaron a una gran puerta al final del pasillo. Estaba sellada, pero un antiguo poder aún zumbaba débilmente tras ella, el último vestigio de energía que había sobrevivido 40.000 años. Dominic manipuló los controles, y lentamente, la puerta se abrió. En su interior había una sola habitación. No era un laboratorio de armas. No era una sala de guerra. Simplemente una cámara silenciosa, con una consola que aún brillaba tenuemente en la oscuridad. Besa dio un paso al frente. Al acercarse, la consola cobró vida. Se oyó una voz, vieja y desgastada, pero aún lo suficientemente clara como para entenderla. «Si estás escuchando esto, significa que nuestra advertencia te llegó. Gracias por haber llegado hasta aquí». La tripulación se quedó paralizada. Era una grabación, una voz humana, tranquila y firme, que hablaba como si hubiera esperado muchísimo tiempo para ser escuchada por fin. «Mi nombre ya no importa. Lo que importa es lo que aprendimos. El vacío no lucha como un enemigo. No odia, no elige. Simplemente avanza, borrando todo a su paso, porque es lo único que sabe hacer. No pudimos detenerlo. Éramos demasiado pequeños. Llegamos demasiado tarde. Pero no íbamos a dejar que ganara sin dejar ningún legado». La pantalla mostraba archivos antiguos abriéndose uno por uno. Planos, datos, años de investigación, todo apuntando a una misma cosa. No terminamos de construir un arma para destruir The Hollow. Se nos acabó el tiempo. Pero terminamos otra cosa. Una forma de detenerlo, aunque sea por un breve periodo. El tiempo suficiente para que alguien, algún día, encuentre una solución real. Te damos esto a ti, seas quien seas. No porque te conozcamos, sino porque podría ser la única oportunidad de otra persona, del mismo modo que nosotros intentamos ser la tuya. La grabación ha terminado. Durante un largo rato, nadie de la tripulación habló. Besa se quedó mirando los archivos brillantes en la pantalla. 40.000 años de esfuerzo humano, guardados para un desconocido al que nunca conocerían. No construyeron un arma para salvarse a sí mismos, susurró. La construyeron para darle una oportunidad a otra persona. Dominic copió rápidamente los datos. «Capitán, esto podría funcionar. No es una solución definitiva, pero podría ralentizar a The Hollow. Quizás incluso detenerlo por completo, si lo usamos a tiempo». Besa asintió, sintiendo una opresión en el pecho. «Entonces no desperdiciemos lo que nos han dado». Regresaron a la nave que llevaba consigo el último regalo de la humanidad, un regalo construido por personas que sabían que nunca lo verían utilizado. Días después, cerca de Kervantis, la tripulación activó el dispositivo por primera vez. El abismo apareció como siempre, silencioso e infinito, devorando todo a su paso. Pero esta vez, algo se resistió. La oscuridad se ralentizó. Se detuvo, no desapareció para siempre. Pero por primera vez en 40.000 años, alguien había encontrado la manera de combatirlo. La noticia se extendió rápidamente por toda la galaxia. Especies que nunca habían confiado entre sí colaboraron, utilizando lo que los humanos habían dejado atrás, mejorándolo, perfeccionándolo y desarrollándolo. Meses después, Besa permanecía sola en la silenciosa superficie de la Tierra, contemplando el paisaje gris por última vez.
Pensó en una especie que ya no existía, pero cuya decisión aún resonaba entre las estrellas. Gracias, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular sino a todos. Detrás de ella, tenue pero constante, una vieja señal seguía sonando a lo lejos. Corre, 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 pero ahora no sonaba a miedo, sonaba a esperanza.